Creo que no me equivoco si digo que este TV Box es el mejor TV Box que ha salido este año 2022 y en este vídeo os lo voy a demostrar. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, muchos de vosotros me habíais dicho en comentarios por privado que trajera este TV Box al canal y que os contara en detalle cuál había sido mi experiencia. Bueno, pues llevo varias semanas utilizándolo y me ha parecido realmente bestial. Os aseguro que con este TV Box va a ser realmente imposible leer las típicas quejas en los comentarios que me dejáis en los vídeos tipo, ¡buah! 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento, o yo sin puerto de Ethernet no compro un TV Box ni loco. Bueno, vamos por partes. Antes de empezar, comentaros que os dejaré enlace de compra por aquí debajo y también un cupón exclusivo que durará por tiempo limitado por si queréis aprovecharlo. Y si este equipo os gusta, decidme en los comentarios si queréis que haga lo posible por traeros un sorteo de varias unidades de este TV Box o Matix. Ya sabéis que suelo hacer los sorteos de una forma muy sencilla a través de mi cuenta de Instagram, así que decidme en comentarios si queréis que os traiga el sorteo. El Omatix Box R4K Plus, menudo nombre, es el primer TV Box con Android TV 100% certificado, incluso por Netflix, que lleva 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento, superando en estas dos cosas incluso a la Nvidia Shield TV Pro, que como sabéis no tenía rival. Y muchos pensaréis, bueno, pero tenemos otros tantos TV Box en la competencia también completamente certificados, pero que luego pecan de actualizaciones de software que corrijan fallos, y es verdad. Pero en este caso no es así. Para empezar, es un dispositivo fabricado por Sei Robotics, lo cual ya es un sello de calidad, fabricante que es partner oficial de Android TV, Anlogic, Netflix, Prime Video, Dolby y DTS, entre otros. Y a pesar de ser un dispositivo que a día de hoy se encuentra en fase de preventa, yo ya he recibido una actualización de software bastante pesada, incluso se ha actualizado el firmware del mando a distancia, y esto, amigos, no lo vemos en otros TV Box certificados. Así que ya podemos intuir por dónde van a ir los tiros en cuanto a soporte se refiere sobre este TV Box, lo cual me parece excelente. Dentro de la caja encontramos todo lo necesario para poner el dispositivo en marcha sin tener que comprar absolutamente nada más. Tenemos el mando a distancia con sus pilas incluidas, tenemos el adaptador de corriente y cable HDMI y por supuesto tenemos el TV Box con su guía de inicio. El mando a distancia funciona por Bluetooth, como era de esperar, pero también tiene infrarrojos para controles del televisor compatibles con muchísimas marcas y podremos controlar el volumen, el apagado y el encendido o selección de fuente de vídeo. A mí personalmente me ha funcionado perfectamente tanto en mi televisor LG OLED como en mis dos televisores de Xiaomi. El mando es el típico que llevamos tiempo viendo en otros equipos con Android TV, con micro y botón para lanzar el asistente de voz, para controlar domótica, hacerle preguntas o buscar contenido, y además de tener los típicos accesos directos a plataformas como YouTube, Netflix o Prime Video, tenemos un botón personalizable que podremos configurar para la acción que queramos o para abrir cualquier otra aplicación, cosa que me gusta ya que solo lo había visto en la Nvidia Shield TV Pro. Para el resto de TV Box teníamos que recurrir a una aplicación de terceros como es la aplicación Button Mapper. Bueno, ya hemos visto que tenemos un sobresaliente en soporte, también en mando a distancia, pero ¿qué tal es el TV Box? Pues tiene un formato bastante clásico, con un diseño muy bonito en mi opinión, con una parte en aluminio cepillado que queda genial, muy fino. Además tenemos una iluminación muy chula que recorre todo su vértice frontal superior y que no resulta molesto aunque lo usemos en una habitación a oscuras, y que será de color azul o rojo dependiendo si el dispositivo está encendido o en stand-by. Además, como podéis imaginar, estamos hablando de un TV Box de gama alta muy completo. Tiene dos puertos USB, de los cuales uno de ellos es USB 3.0 en uno de sus laterales, donde he probado con memorias externas SSD y el resultado ha sido óptimo. También tiene un pequeño botón físico de reset por si tenemos algún problema de software, y en su parte trasera cuenta con la entrada de alimentación de 12 voltios, puerto Ethernet Gigabit, genial esto, salida HDMI 2.1, salida AV en formato jack de 3,5 mm, salida óptica de audio y puerto USB tipo C que solo sirve para cargar dispositivos a un máximo de 10 vatios, no acepta datos. Puede venir bien para cargar un gamepad o cualquier otro dispositivo que no sea muy exigente en potencia de carga. Pero sinceramente me hubiese gustado que el puerto USB tipo C aceptara datos. En la parte inferior tiene otro puerto USB tipo C, pero está deshabilitado. La marca me ha comentado que en el futuro lo habilitarían para nuevas funciones, veremos, porque esta marca promete, la verdad. Y en cuanto a calidad de imagen y códecs, vamos más que servidos. Tenemos una calidad máxima de 4K 60 FPS compatible con el nuevo códec AV1, certificación Dolby Vision y Dolby Atmos. Como veis, hasta el momento no le falta de nada, y a esto le acompaña un buen hardware como es un chip Anlogic S905X4, que es el chip más potente de esta gama a día de hoy.
y es el primer TV Box certificado con 4 GB de RAM DDR4 y 32 GB de almacenamiento, por lo que yo personalmente no le veo un problema que no lleve lector de tarjetas micro SD. Seguramente que con este almacenamiento será suficiente para el 99% de los usuarios y no va a ser necesario ampliarlo con memorias externas, aunque si queremos también podemos hacerlo a través de su puerto USB 3.0. Estamos ante una configuración de hardware y software muy bien pulido, por lo que la experiencia de uso y rendimiento es sobresaliente y por encima de todo lo que he probado este año. Además podemos jugar títulos de Android TV exigentes como Asphalt 9 de forma fluida y por supuesto podremos hacer uso de juegos en la nube, de emuladores como RetroArch o EPSXE sin el más mínimo problema, pero partiendo una lanza a favor de la competencia directa, la Shield TV Pro, en este Omatics no podremos hacer uso de emuladores que requieran un sistema de 64 bits como por ejemplo Dolphin para correr juegos de la Wii, así que si queréis este emulador ya sabéis lo que hay, solo y exclusivamente la Shield TV Pro, ni siquiera la Shield TV normal, la de formato cilíndrico te valdría. Y vamos con los números para poder comparar un poquito con la competencia. Según Antutu 6 tenemos un total de más de 55.000 puntos, ligeramente por encima del nuevo Mecool KM2 Plus, muy por encima del resto de los TV Box certificados que tenemos hasta la fecha, excepto de la Nvidia Shield TV Pro, a la que cada vez le van rozando más los talones, y es que aún teniendo menos memoria RAM sigue teniendo el chip más potente. A pesar de tener un excelente rendimiento, este TV Box no se calienta apenas, se mantiene muy estable y no baja su rendimiento en ningún momento, y esto también es gracias a la calidad de su fabricación interna, con un chip cubierto por un buen disipador de calor. Después de pasarle test de rendimiento y jugar unos cuantos juegos exigentes, no ha superado en ningún caso los 40 grados centígrados. Por supuesto, también tenemos lo último en conectividad. Cuenta con Bluetooth 5.0 para conectar un gamepad o unos auriculares y también Wi-Fi 6 para aprovechar el rendimiento de este nuevo estándar. Yo he podido aprovechar todo el ancho de banda que tengo contratado gracias a mi red Mesh con Wi-Fi 6 y ni que decir tiene que la conexión por cable es excelente, Ethernet Gigabit para aprovechar velocidad de hasta 1 GB. Como podréis imaginar, también tenemos la última versión de Android TV. Tenemos Android TV en versión 11, certificación propia de Netflix, de hecho es el único del mercado con esta configuración que ya cuenta con la bendición de Netflix para ver todo su catálogo a full calidad, por lo que estamos ante un equipo sin precedentes. Obviamente podremos hacer uso del resto de plataformas a máxima calidad también sin el más mínimo problema, de hecho he probado todas las que estaréis viendo en pantalla y todas las tenemos disponibles directamente en el Play Store, y además en este equipo podremos instalar también aplicaciones externas sin el más mínimo problema. Además, gracias a su excelente rendimiento se convierte en una de las mejores opciones para ver televisión por internet o para utilizar Kodi. Por supuesto, tenemos Chromecast integrado para enviar contenido desde nuestro dispositivo móvil y me gusta mucho que, a diferencia de otras marcas, viene con las mínimas aplicaciones instaladas por defecto, no le meten morralla que luego no usaremos. Como veis y como ya os he dicho, estamos ante un equipo sin precedentes y por ende no es un equipo precisamente económico. Unos $150 que obviamente es más de lo que vemos habitualmente en TV Box certificados, pero también nos ofrece mucho más. Y además sigue siendo un equipo más económico que la Nvidia Shield TV Pro, que sobrepasa los 200 euros. Por lo que si estás buscando uno de los mejores TV Box del mercado para poder ver todo a máxima calidad, para poder hacer uso de videojuegos, de emuladores, de Kodi, de televisión por internet, estás ante una de las mejores opciones. Sin ningún tipo de duda es un equipo totalmente recomendable para quien pueda permitírselo y con el que vamos a mejorar sustancialmente la funcionalidad de nuestra televisión, incluso si ya contamos con una Smart TV de gama alta. Os aseguro que mi televisor LG OLED en su día costaba más de 1.500 euros y no me permite ver ni hacer todo lo que me permite este TV Box. Ahora es el momento de que vosotros participéis en el vídeo diciéndome en los comentarios qué echáis de menos en este TV Box o qué cambiaríais. No vale decir el precio. Es algo que me interesa muchísimo, así que os estaré leyendo a todos. Espero haberos podido transmitir muy rápidamente todo lo que este pedazo de equipo nos ofrece. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like. También podéis suscribiros al canal y activar la campanita si no lo habéis hecho y si os gusta la tecnología. Y no olvidéis dejar vuestro comentario por aquí abajo si queréis que traiga un sorteo de varias unidades de este Omatics. Depende de vosotros. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.